Hola, hola, buenas tardes, amigos y amigas. Soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Tenemos preguntas y respuestas. Y siempre me demoro mucho en hacer estos videos. Quedan largos, quedan de media hora, más de media hora. Voy a tratar de hacerla corta hoy día. August Wagner pregunta, ¿qué opinas de los hispanistas del siglo XXI? Bien, no sé exactamente a qué se refiere, pero yo por lo menos creo que los hispanos somos una gran nación hispana. Somos todos hispanos y tenemos países distintos, ¿cierto? Estados distintos, pero somos todos una gran nación hispana. Somos hispanos, somos todos, tenemos costumbres muy parecidas, o sea, no es que la empanada chilena es de pino y la empanada colombiana tiene papa y tomate adentro. ¡Uy, qué terrible! Somos una pura cultura, hablamos un idioma muy similar, muy parecido, con matices, ¿no es cierto? Pero no, el mundo hispano para mí es uno solo. Ahora, claro, si vos decís los hispanistas del siglo XXI, que unos hueones racistas que creen que son mejores que el resto por tener solo sangre española, no estoy de acuerdo con ellos. O unos hueones que sean no sé, que quieran que el rey vuelva con los barcos y nos conquiste y vuelva a establecer el imperio español, tal vez tampoco, ¿no es cierto? Pero sí eso de que somos todos una nación hispana, sí, entonces no sé a qué grupo te refieres, que vamos a poder profundizar. Vamos con lo siguiente. Jorge Ulloa me pregunta, ¿qué opinas de la inmortalidad del cangrejo? No sé, yo he cocinado cangrejos y se mueren, así que no tengo mucha opinión respecto de algo que no existe. Dos preguntas. ¿Podrías encontrar un defecto del capitalismo que haya que corregir? No. El capitalismo es un sistema de relaciones humanas en el cual todos respetan la propiedad del resto. Eso es perfecto. Eso es perfecto. Ahora, si tú me preguntas al capitalismo histórico, al que ha existido en la historia de la humanidad, y claro que le encuentro un millón de defectos, pero porque no es capitalismo, en el fondo. O sea, es capitalismo en tanto es lo más cercano a la definición que hemos tenido en la historia, o en tanto son sociedades donde la mayoría de las relaciones, no todas, la gran mayoría de las relaciones sí respetan los derechos de propiedad. Sin embargo, el sistema capitalista no se ha llegado en su totalidad porque no existe una sociedad y no existe una sociedad en la que la totalidad de sus individuos, en la totalidad de sus relaciones sociales, respeten los derechos de propiedad. Nunca ha existido un Estado tampoco que defienda íntegramente los derechos de propiedad sin agredirlos simultáneamente con impuestos y otro tipo de cosas. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, claro, si tú me decís, el capitalismo en sentido abstracto, ¿hay algún error, algún problema? No, no lo tiene. Bueno, en sentido concreto sí tiene el problema que no se ha podido aplicar de forma completa. Dos, pienso en un Estado altamente liberal como una sociedad chilena o cualquiera latina en general, solo generaría problemas. Usted ya sabe que el latino es pillo para varias huevas. Podría sacar provecho de varias falencias. Ahora, estando de acuerdo con este punto, el sistema de Singapur sería una solución para esto. No, Singapur tiene un sistema fascista y a mí no me gusta el fascismo. Y el problema es que tú no estás entendiendo que yo no soy liberal y a mí las libertades me importan poco, me importan los derechos de propiedad y soy capitalista. Y la libertad en el fondo es la expresión de la propiedad humana sobre su propio cuerpo y sobre los bienes que lo rodean, sobre las cosas físicas que lo rodean y que son efectos de causa propia. Y en ese sentido, entonces, bueno, propiedad es libertad, pero no son sinónimos porque libertad puede significar una pila de huevadas que yo no estoy de acuerdo. Entonces, propiedad es libertad en cuanto a libertad como oposición al sentido de poder. En tanto, poder es violencia incontestable. Estoy simplificando mucho. No sé cuál es tu queja. Singapur es fascista, Latinoamérica tiene unos sistemas también medio fascistoides, pero más en lo económico que en lo social y en lo político. Y la idea sería, la idea sería tener una sociedad capitalista. Que tú decís, bueno, la gente va a saltarse por el aro, va a tratar de hacerle el quita a la ley, va a hacer tontera. Mala cueva. Una sociedad capitalista, lo que apuntamos que es una sociedad capitalista, se respetan los derechos de propiedad. Si alguien no quiere respetarlos, lo encerrará varios años en una jaula nomás. Porque eso es lo único sagrado, la propiedad privada. Que incluye la propiedad sobre tu cuerpo, es decir, asesinato y todas esas cosas también. Se encierran muchos años en una jaula. Bien. Dentro de los modelos socioeconómicos liberales. Bien, es que no estoy de acuerdo con los modelos socioeconómicos liberales, Juan Manuel Flores Pizarro.
no me interesan, no son lo mío. Yo creo en los derechos de propiedad, punto. Es tan simple como eso, en serio. Una persona existe y es causa de cosas, y los efectos de su existencia como causa de cosas son su propiedad, y le pertenece, y puede hacer con ello lo que le plazca. Y luego de ahí se deriva, ¿no es cierto?, el derecho a intercambiar, y con el derecho a intercambiar se deriva, ¿no es cierto?, que los resultados de los intercambios son también efectos de las causas de los humanos que participan en ella. ¿Vale? Así que no me interesa. Modelos, no creo en los modelos económicos, yo, ninguno, ni en el neoliberal, ni en el no, yo creo en la propiedad privada. ¿Por qué? Porque es una cuestión sagrada. Ahora tú me decís, bueno, ¿cómo solucionamos ciertos problemas hoy en día que estamos en una situación donde el Estado se mete en muchas cosas y no sé qué? Bueno, te puedo decir básicamente cuáles serían distintos modelos que me parecerían adecuados, pero no lo podría explicar en un video en corto, donde tengo que responder muchas preguntas, pero sí podría decir, vale, ya, a ver cómo hacemos para bajar los impuestos sin que el Estado no entre en un déficit terrible y no sé qué. Bueno, hagámoslo de esta otra forma, y obviamente que ahí puedo tener respuestas técnicas para el asunto. O cómo lo hacemos para privatizar Codelco sin que, no sé, bla bla bla, una pila de cosas. Lo conversamos. Uno puede tener respuestas técnicas y tiene que tener respuestas técnicas sobre cómo se van a implementar las cosas, pero eso no es lo mismo a estar de acuerdo con modelos de implementación, porque los modelos de implementación son un asunto técnico, se conversan técnicamente. Los objetivos son un asunto ético. Y la propiedad privada para mí es lo único sagrado y lo único realmente sagrado y que se tiene que defender y proteger a toda costa. Dentro, Pablo de Ferrari, Pablo Ferrari dice una pregunta que yo creo que está para hacerla, para dejarla para conversarla en Panorama Mundial, porque es muy larga. Así que pasamos a Bastián del Río Acevedo. ¿Consideras que la liberación tiene como consecuencia tener a las personas bajo toque de queda, nepotismo y mercantilismo estatal referente a la dictadura de Pinochet? Creo que las revoluciones no son perfectas. Los liberales muy teóricos y abstractos tienen un problema con entender que las revoluciones son lo que son. Las revoluciones liberales, comillas liberales, o podemos decir las revoluciones orientadas hacia la derecha, hacia el capitalismo, que serían la Revolución Gloriosa, la Revolución Puritana, la Guerra Civil y República de Cromwell, la Revolución Norteamericana, la Revolución de Pinochet, y me faltarían 3 o 4 más para contar ahí. Contienen todos los problemas y las complejidades históricas que contienen todas las revoluciones. Y es así, o sea, no sabría qué más decirte. En el fondo, la pregunta es, ¿somos libres o más libres hoy día que ayer? Bueno, sí. Sí, porque hubo una revolución que nos liberó, con todas sus imperfecciones y con todas sus complejidades. Los procesos revolucionarios son procesos complejos, porque además son procesos de clase, y las clases son complejas, sobre todo la burguesa, la más compleja de todas las clases. Sin embargo, las revoluciones burguesas no han tenido tantas muertes, tanta violencia como las revoluciones que se han dado en esta extraña alianza que hace el socialismo entre la aristocracia y el proletariado. Las revoluciones burguesas tienen tal vez más contradicciones, más conflictos, sin embargo tienden a ser más sanas, menos violentas, menos asesinas, pero en el fondo una revolución es lo que es, ¿no es cierto? Es un proceso donde una clase que está siendo oprimida por otra se levanta y se impone y cambia las cosas, y eso implica, ¿no es cierto?, una serie de cosas que pueden ser horribles o cuestionables. Pero no sé si decir que el fin justifica los medios, pero al final decir es una revolución válida como una revolución burguesa capitalista, si mañana decimos sí, soy más libre que ella, como es lo que pasó. Bueno, en Islandia hubo una revolución liberal que la izquierda celebra mucho hace poco y que no hubo violencia. Las revoluciones de derecha siempre vienen con ese problema de que la derecha es un grupo heterogéneo compuesto por identitarios, libertarios y conservadores. Y un poco hay un poco una desbandada, ¿no es cierto? Los identitarios de clase media junto con los libertarios burgueses y los conservadores populares no tienen una idea común conjunta clara, sino que se dan cuenta que están siendo oprimidos, aplastados por las clases burocrático-políticas alentadas, ¿no es cierto?, por el proletariado marxista y la aristocracia neofeudalista, que se aprovecha de la ideología comunista para recuperar sus estados de poder.
Lo vemos con Jackson, con Boric y con otras figuras que vienen de familia, el mismo Fidel Castro, que era nieto de una persona noble española. Esta clase burguesa, capitalista, que en su problema un problema de correlación de fuerzas, se tiene que aliar, tiene que generar hegemonía con grupos identitarios de clase media, de la baja burguesía, y grupos proletarios que son conservadores, ¿no es cierto? Y en eso se va a generar necesariamente un menjunjen que no es puro, ¿no es cierto? Y como decíamos, o sea, el único error del capitalismo es que no ha sido aplicado correctamente, lo decía en la respuesta anterior, y tal vez nunca se pueda, ¿no es cierto? Pero sabemos para dónde vamos. Claudio Augusto Galás Toledo, ¿qué opinas de los rothbardianos de izquierda? A mí me molestan todos los rothbardianos, en verdad. Creo que la gente que raya con Rothbard, yo soy de los que rayan con Rand, y los que rayan con Rand y los que rayan con Rothbard, creo que como que vamos como tirándonos rayos láser por la vida. Así que no sé, imagínate, peor todavía, rothbardianos de izquierda, ¿qué voy a opinar de ellos? Que se mueran los conches su madre. Son de izquierda, o sea, no sabemos si son rothbardianos o no sé, o la guay que queráis, son de izquierda, que se jodan. ¿Cuál debe ser o cuál es la real función de un economista desde la perspectiva liberal? Bueno, la perspectiva liberal, que no es la mía, concuerda con la capitalista, con la visión capitalista, que sí es la mía, respecto de la función de los economistas. Un economista es como un filósofo, o un físico. Estudia, observa y estudia la realidad, pero no tiene pega, digamos. No hay pega para los economistas en un mundo capitalista. Y es raro porque muchos economistas defienden el capitalismo sabiendo que no van a tener trabajo más que el profesor de universidad ¿no es cierto? O haciendo laboratorios de economía para descubrir nuevas cosas, pero en realidad en una sociedad capitalista sin banco central, sin monopolios de ningún tipo, no es necesario que alguien esté calculando precios y esas cosas como hacen los economistas hoy en día, amparados, ¿no es cierto?, en el Estado socialista, que los pone a calcular cuáles son las rentas apropiadas del sector público. En el fondo eso es lo que hace. Las rentas apropiadas de la clase burocrático-política. ¿Consideras que Chile sería viable o tendría efecto positivo de dejar la regionalización y pasar a una república federal? No, hay que pasar a la cantonización, de la regionalización a la cantonización, eso sería magnífico. No sé qué más decirte al respecto, pero creo que una república federal en Chile no es viable. ¿Por qué razón nació un movimiento que es absurdamente romántico con la Escuela Austríaca de Economía, al punto de tomar tales enseñanzas como una especie de paja mental, obsesión desenfrenada y sectarismo? Sí, pasa eso, la gente de pronto, y es entretenido, porque la escuela austríaca tiene eso, la escuela austríaca es entretenida, es bonita, es rico estudiar economía con la escuela austríaca, pero después llega esto de que los hueones se ponen a discutir la quinta esencia de la inmortalidad del cangrejo, de la hueá más detalle, y es horrible. Es horrible, y es cierto, ¿no es cierto? Que hay gente que rayó con el tema de la escuela austríaca y no se sale del tema y no le hace muy bien a la lucha política, porque en el fondo la escuela austríaca es una escuela de estudio de economía nomás, y ¿qué tanto te sirve saber tanto economía y descubrir cuál es el detalle de la weá? Además, nadie en ninguna empresa, en ninguna parte, en ningún servicio contratan hueones que sepan de economía austríaca, así que tampoco es como que vaya a tener trabajo por eso. O sea, el problema con los austríacos es que la gran mayoría se olvidaron de luchar por la libertad porque están en sus pajas mentales, como dice en la pregunta, y son unas pajas mentales, unas obsesiones que son ya una locura. Así que yo sí estoy de acuerdo contigo, que no sé para qué sirve todo ese rollo. Dice, ojo, yo apoyo el capitalismo liberal, pero las personas dentro de la defensa del libre mercado hay personas dentro de la defensa que son auténticos enfermos mentales. Sí, hay gente que, como decía yo recién, que es obsesionada y discute cualquier tontera. Y vamos con lo siguiente. Alexander Sebastián pone, Winston Churchill era un liberal. No tengo idea, no soy liberal y no he estudiado la biografía de Winston Churchill.
¿Has pensado en cambiarte el apellido? ¿Cuál es tu opinión de Pinochet y el golpe de Estado? En cambiarme el apellido, ¿por qué? Todos mis antepasados han sido personas prominentes de la derecha en Chile, con excepción de mi papá. ¿Cuál es mi opinión de Pinochet y el golpe de Estado? Bueno, la he dado muchas veces. Yo, la verdad es que no me gusta hablar de este tema, no es mi tema. Mi papá fue torturado, estuvo exiliado en Alemania y en el resto de Europa, paseando, como todos los exiliados, paseando, culiando, tomando y carreteando. Sí. Yo creo que el gobierno, o sea, los gobiernos que precedían a Allende, desde el cambio de constitución, desde el problema que cuando se acaba la república, de hecho yo diría que desde la guerra civil, desde Balmaceda, el país venía en una espiral de violación de los derechos de propiedad sistemático y que tenía que reventar en algún momento con una revolución burguesa, porque el país se estaba feudalizando y se estaba monarquizando de forma muy acelerada, y bueno, ya con un gobierno marxista-leninista ya venía una monarquización aún más acelerada. Luego, claro, hay un golpe de Estado, hay un pronunciamiento que responde, un golpe de Estado que es un pronunciamiento que responde al legítimo derecho de rebelión de los pueblos, y luego viene un proceso de reorganización nacional con el que no estoy del todo de acuerdo. Pero como decía en la pregunta más arriba, ¿no es cierto? Somos más libres hoy día que mañana, ¿no es cierto? Bueno, la revolución burguesa chilena nos hizo más libres y como siempre expandió la burguesía, y hoy en día podría decirse que si en el año 70 era menos de un 10% de la población chilena la clase burguesa, hoy en día es más de un 50%, y eso es producto de esta revolución, porque la burguesía es una clase que es expansiva, que absorbe individuos de otras clases de forma sistemática dentro de sí misma, por su propia acción económica. Mario Mora, ¿piensas que el poder de cómputo llegará en algún momento a salvar a los que proponen la economía centralmente planificada? No, porque el tipo de información que requieren para computarla no es posible obtenerla a tiempo, hay un problema cronológico ahí, ¿vale? Para poder planificar lo que se va a hacer en la economía mañana, necesito tener los datos de mañana, pero como calculador estoy hoy día. Entonces, no sé, creo que si en algún momento, por ejemplo, se puede solucionar problemas de planificación central, como por ejemplo a través del tema del tráfico, de los autos, que ya no hayan semáforos, pero todos los autos tendrían que tener una computadora y tendrían que tener un piloto robot y una computadora que haga que no choquen más, porque están todos los autos saben dónde están todos los demás, y el conductor solamente dice a dónde quiere ir. Pero aún así no se podría planificar a dónde va la gente, porque tú no puedes saber quién se accidenta y tiene que ir al hospital, o qué guagua van a hacer cuándo, o que justo te llamó la mina con la que te querías juntar, y entonces el Estado no puede aún así planificar, ¿no es cierto?, que hacer una planificación de que a través de este sistema computacional, poniendo un ejemplo, estoy teorizando, ¿no es cierto?, haciendo caso hipotético, podría hacer que el Estado podría hacer que los autos no choquen nunca más. Y eso desde una óptica capitalista sería una función legítima del Estado, porque está protegiendo la vida de las personas. Ahora, esto tendría que hacerlo con ingresos voluntarios, porque acordémonos que un Estado capitalista no cobra impuestos. Si le sobra plata y puede hacer eso, bacán. Poner un aparato en todos los autos de todas las personas que impida que las personas choquen y que hayan accidentes. Bien, perfecto. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿puede el Estado definir para dónde viaja la gente? No, porque además de violar los derechos de la gente, al decirle a dónde tiene que viajar y a qué hora, no sabe para dónde tiene que ir la gente o para dónde necesita ir la gente. Entonces, la información es instantánea y el Estado no la tiene, ni puede tenerla. Entonces las decisiones las tienen que tomar las personas en el momento, porque tienen que tomar decisiones que tienen que ver con información instantánea. Entonces no es un problema de cómputo, es un problema con la información, tiene que ser, las decisiones tienen que ser tomadas cuando la información llega, no después. ¿Será suficiente con solo procesar grandes cantidades de datos? Como te decía, no. Terminamos con Pedro Badilla. Bien, me demoré menos que las veces anteriores. Pedro Badilla dice: Hoy en día se debería volver a un laissez-faire y al patrón oro. Si es así, ¿cómo? No. Hay que hacer una gran revolución capitalista a nivel de todo el hemisferio occidental que implique, ¿no es cierto?, una recuperación del laissez-faire, pero el patrón oro es una consecuencia, no es una condición del laissez-faire. El patrón oro es el patrón que van a utilizar los bancos de forma independiente y natural a la hora de comenzar a imprimir circulantes. Cuando logremos ganarle la guerra a los banqueros corruptos de la banca central, el Fondo Monetario Internacional
el Banco Mundial y los bancos centrales de todo el planeta Tierra, y toda esa banca corrupta y violenta, ladrona, que nos quita nuestro dinero y que lo presta sin nuestro permiso, etc. Cuando logremos derrotarlo, lo vamos a hacer, cuando tengamos nuestra revolución capitalista, gran parte de esta revolución capitalista va a ser derrotar a los bancos. Los nuevos bancos que surjan, ¿no es cierto?, van a ser bancos que van a tener que funcionar con un sistema de banca libre, van a tener que imprimir su propio dinero y van a tener que respaldarlo como mejor les plazca, con tal de que la gente esté dispuesta a utilizarlo. En ese sentido, el oro es una muy buena opción, pero surgen otras como la blockchain y otros sistemas de respaldo o de garantización de valor o de poder adquisitivo de un medio de intercambio. Así que Pedro Badilla, el oro es una consecuencia, no una condición del laissez-faire. Y el laissez-faire volverá. Vamos a hacer la revolución y el laissez-faire va a volver. Vamos a hacer la revolución y vamos a conquistar todo Occidente y reinstalar el capitalismo sin los errores que ha tenido, como debió ser originalmente. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, chicos. Recuerden donar, suscribirse, poner el dedito para arriba, compartir este video en todos los muros de todos sus amigos para dejarlos así enfermos con el capitalismo, a ver si se unen a la revolución. Eso es algo que deberían hacer todos. Bueno, como les decía, esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Tengan excelentes fiestas patrias. No las pierdan viendo videos míos. Guárdenlo, total, los pueden ver después. A mí me da igual si lo ven hoy día, mañana, pasado o en un mes más. Así que, como les repito, esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Una vez más, les digo que esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Yo soy Sebastián Izquierdo y que tengan buenas tardes. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.